Muy buenas tardes a todos, vamos a comenzar un análisis más y bueno, empezamos por el Bitcoin, que hoy quiero comentar un par de cosillas. Vamos a hacer un análisis de 5 monedas, como me lo habéis comentado por el YouTube, que queríais que analizara cada día 5 monedas diferentes. Hoy vamos a empezar por orden alfabético y primero voy a empezar por estas 5 monedas que van a ser ABA, Cardano, ADX y Aergo, y luego por último voy a hacer un pequeño análisis del Bitcoin, que hoy cerramos la vela semanal. Y mañana recordar que tendremos el vídeo de las 5 monedas, que será por la mañana, y luego por la tarde mañana tenemos el directo de YouTube, que también estaremos comentando varias cosas. Así que lo primero de todo, AVE. Bueno, AVE, si nosotros miramos la moneda desde prácticamente nació, que se va a cargar ahora, pues bueno, nació prácticamente el 2018, pegó una subida muy fuerte hasta los 2.828 satoshis. Estas monedas las voy a analizar contra el Bitcoin, porque si tienen buena pinta contra el Bitcoin, luego contra el dólar más aún, ¿no? Pero ya sabemos que, ¿por qué me enfoco más ahora en el Bitcoin? Porque cuando llegue el momento de las altcoins nos va a interesar saber sobre todo estas monedas si están muy bien contra el Bitcoin, porque tienen más potencial de subida que el Bitcoin cuando pase una vez el halving, ¿no? Así que lo primero de todo, AVE pegó una subida muy fuerte, se fue prácticamente desde los 150 satoshis, pegó una subida hasta los 2.800, que es una auténtica barbaridad, estamos hablando de un 2.000%, casi un 1.800. Y se formó este suelo. Como podéis ver, muchas monedas cuando nacen en un punto y vuelven a caer al mismo punto, pues luego podéis ver un rebote, ¿no? Vimos este rebote prácticamente desde los 150 de nuevo, 140, un 200% de subida, volvimos a caer y como podéis ver, después de romper el suelo hizo resistencia, le costó superarla aquí, volvió a retestear la misma zona y ya directamente se fue para arriba con muchísima fuerza. Y prácticamente desde el 2020 hemos ido aguantando esta zona de aquí que va entre los 1.700 satoshis y entre los 1.700 y los 1.900 satoshis, es más o menos una zona de soporte que vimos aquí, retesteo, luego se formó otra zona de soporte que ahora la vamos a comentar. Como podéis ver, esta que tengo aquí marcada rebotó varias veces, pero realmente la más importante, por así decirlo, es esta que vais a ver entre los 1.700 y los 2.000 satoshis. Esa es la zona más importante que tiene AVE, porque llevamos aguantándola prácticamente 3 años, desde julio de 2020, y al haber aguantado esta zona y después de tocar los máximos en 2021, volvemos a caer a la misma zona 2 años y medio más tarde, con lo cual la probabilidad, como podéis ver, ya hemos visto este rebote, que ha sido un rebote, parece poco, ¿no? Pero como estamos acostumbrados a las criptos, es un 53% de rebote, y como podéis ver, estas dos zonas que tenemos aquí está tradeando entre esas dos. Aquí le costó superarla y aquí también le ha costado superarla. La única posibilidad de que AVE realmente empiece una buena subida es superando esta zona y consolidando por encima de esta parte de aquí. Si consolida por encima de esta parte, y sobre todo, si veis la media roja y la azul, está por debajo de nuestra media móvil de 200. Por lo tanto, en el momento que veamos la roja y la azul tradear por encima de la de 200, que es esta de aquí, y consolidemos por la parte de arriba, por encima de los 2.600 satoshis, puede ser buena entrada en AVE para el medio plazo. ¿Dónde me pondría objetivos? Pues el primer objetivo me lo pondría entre los 4.200 y los 4.600, que es una zona para recoger buenos beneficios. ¿Quiero más beneficio que ese? No, porque como vamos a operar muchas monedas, realmente si nosotros digamos que entrásemos los 2.800, estamos hablando de que buscar una entrada hasta aquí es un 60% subida. Si eso lo hacemos en casi todas las monedas que tiene Binance, sacaríamos un buen resultado, que es lo que va a hacer el bot, ¿no? No os olvidéis también que hemos roto esta línea de tendencia, también rompimos esta línea de tendencia, con lo cual, una vez empiece el momento de las altcoins, yo creo que AVE, lo que os acabo de comentar, que la media móvil roja y azul esté por encima de la de 200, podemos ver una consolidación buena por encima de los 2.600 y ahí sí ver subidas importantes. Así que AVE, ya lo sabéis, hasta que no superemos los 2.600 y no consolidemos por encima con las dos medias móviles, evitaría entrarla de momento. ACA es una moneda que salió recientemente en enero de 2022, prácticamente no tiene ni 2 años de historia. Hemos visto que ha ido cayendo paulatinamente, no hemos tenido grandes movimientos, y cuando se ha empezado a dibujar la media móvil de 200 podéis ver que hemos estado tradeando por debajo de ella todo este tiempo. Ahora mismo están muy cerquitas las dos medias móviles y lo dicho, muy parecido a AVE. Hay una pequeña zona que es esta de aquí, en ACA,
y yo hasta que no consigamos superar la zona de los 260 satoshis y que las dos medias móviles estén por encima, no entraría. Yo lo que esperaría es una subida hasta aquí, un retesteo de la zona, y ahí sí podríamos buscar zonas de compra en torno a los 260 satoshis. Así que, porque esta es una manera que al no tener soporte histórico ha ido cayendo, todavía puede seguir cayendo mientras la dominancia siga subiendo. Por lo tanto, no tiene mucho sentido entrar hasta que no hagamos este movimiento que os acabo de comentar aquí. ¿Se podría considerar esto una zona de doble suelo? Se podría considerar, pero ya os digo, no tiene ningún sentido entrar hasta que no hagamos esa consolidación por encima de los 260. Nuestra querida Cardano, ¿no? Cardano lleva una corrección prácticamente desde que tocamos los $3. Lleva una corrección de un 85% con respecto al Bitcoin. Es verdad que estamos en una zona importante de soporte, como podéis ver hemos ido consolidando todo este tiempo, y esta es muy parecida a lo que os he comentado. Es verdad que llevamos tradeando por debajo de la media móvil de 200 desde octubre de 2022, es decir, un año entero, y hasta que no superemos la media móvil de 200 yo evitaría entrar. Fijaros cómo Cardano al final ha respetado bien la media móvil de 200. Cuando ha estado por encima y por debajo, podéis ver que los movimientos no han sido igual. Por ejemplo, cuando hemos estado por debajo, ha habido una pequeña subida, pero eran subidas correctivas, ¿no? Pero realmente, ¿veis cómo cuando aquí la roja y la azul estaban por encima de la de 200? Pegó una buena subida, parece poco también, pero estamos hablando de un 60 y pico %, ¿no? Y aquí, pues 3/4 de lo mismo, superó las dos medias móviles, también pegó una buena subida, y como podéis ver aquí, 3/4 de lo mismo, la roja y la azul en el momento se ponían por encima de las de 200, pegábamos una buena subida. Con lo cual, la media móvil de 200 es importante, veis como aquí también hizo resistencia, y en el momento que superó, se pegó la subida con fuerza. Es verdad que Cardano no creo que caigamos hasta esta zona aquí, que es el mínimo histórico contra el Bitcoin, que es el mínimo que justo fue cuando nació la moneda en noviembre de 2017. Yo creo que no va a ser necesario ver esa caída hasta ahí. Estaríamos hablando de otra caída de un 50% y no lo veo para nada. Pero sí Cardano, es verdad que hay una zona que sí me gustaría romper, que sobre todo es este último máximo de los 1046 satoshis. Si ahora vemos que empieza a subir Cardano, habrá que estar atentos a la media móvil de 200, pero sí me gustaría, porque la media móvil de 200 va a ir cayendo también correctivamente, y en el momento que superemos esa zona, a también formar consolidación, y el primer target me los pondría en los 1572 con respecto al Bitcoin, porque es una zona, como podéis ver, hizo de resistencia, soporte, por lo tanto es una zona, aquí también hizo de resistencia. Así que Cardano a esperar un poquito, aunque sí está en zona de soporte y contra el dólar también está en zona de compra. Sí me gustaría esperar un poco antes de entrar hasta que veamos consolidación y sobre todo una salida al alza, porque todas están cayendo. Como podéis ver, las altcoins se llevan deteriorando prácticamente 2 años y medio, por eso es tan complicado operarlas. ADX. Otra que tiene bastante historia. Al final, sobre todo AVE, Cardano, ADX y Aergo tienen historia. O sea, estamos hablando que también ADX salió en 2017. Podéis ver cómo todo esto era una zona importante de soporte. Lo podéis ver aquí. Cómo hizo de soporte cuando nace la moneda, se va para arriba, vuelve a caer al soporte, y ya finalmente podéis ver que lo que antes era un soporte, luego actuó de resistencia más adelante. Lo podemos incluso alargar en el tiempo, que tampoco tiene mucho sentido porque está bastante por debajo, ¿no? Hizo resistencia y luego, ¿qué es lo que ha pasado en ADX? Que ADX ha formado un soporte desde agosto de 2019 que aguantó, como podéis ver, muy bien, ¿no? Y hemos roto este soporte. Por lo tanto, ¿qué pasa con ADX? Que no le veo tan potencial, porque estamos por debajo de una zona importante y también estamos por debajo de la media móvil de 200. Si conseguimos romper toda esta zona, como podéis ver es una zona de resistencia, si consigue romper esta zona y formar consolidación aquí, pues se podría buscar una operación hasta más o menos la mitad del rango, ¿no? Que en cuanto a porcentaje tampoco es algo espectacular, pero bueno, al menos entre un 30 y un 40% se le podría sacar. No es de mis preferidas básicamente porque un soporte que ha sido consolidado desde agosto de 2019 hasta abril 2023, es decir, prácticamente 4 años de soporte, un soporte que se rompe, luego la resistencia también va a ser fuerte, por lo tanto no es mi favorita para entrar en ella. Y por último, Aergo, que como podéis ver también tiene historia porque viene desde 2018, pegó una salida muy fuerte, y luego lo importante es ver el soporte que se consolidó más o menos desde mayo de 2020, y luego vimos esta segunda zona que va entre los 400 satoshis y los 450, que también es una zona que se ha ido consolidando. Ahora mismo podéis ver que estamos en tierra de nadie, pero sí es verdad que tiene potencial en el caso de que superemos la zona esta que tenemos aquí. Veis que la media móvil de 200 también ha hecho de resistencia, y hasta que no superemos esta zona, si volvemos a caer aquí para la zona de verde, sí podríamos buscar una operación
hasta los 850 satoshi. Estaríamos bien, más o menos un 100 y pico por ciento de subida, si no me equivoco, casi un 100, un 90% subida desde los 450 hasta los 850. Creo que es una operación que es bastante viable siempre y cuando cumpla con lo que os acabo de decir. Se ha formado un mini doble suelo, que tampoco, ya os digo, trascendente porque viene desde junio, o sea que no es algo muy importante, pero sí es verdad que hasta que no superemos zonas verde, el rango verde, y no superemos la media móvil de 200, no buscaría entradas en ellas. Prácticamente todas las altcoins están en situaciones muy similares, hay algunas que se desmarcan, que ya he comentado algunas de ellas, sobre todo las monedas que yo creo que hay que tener para el 2024-2025, que tenéis el vídeo en YouTube. Estas todas contra el Bitcoin, llegará el momento bueno de ellas, porque cuando llega un momento bueno, si yo me remonto al 2021, fijaros estas subidas de las altcoins, estamos hablando de subidas de prácticamente un 800%, y eso pasa en muchas de ellas, ¿no? Y eso lo vamos a ver, lo que pasa es que hay que tener, lo que os digo, paciencia, no hemos llegado al momento del halving, todavía no ha ocurrido el halving y la dominancia todavía parece que puede subir, ¿no? Voy a comentar la dominancia del Bitcoin rápidamente. La dominancia sigue subiendo, superando ya estos máximos de aquí que vimos en agosto. Y que os decía, si sigue subiendo correctivamente, pues vamos a ver qué ocurre en la zona de los 52, que es ahí donde quiero ver la dominancia, si va a conseguir superarlo o no. Por análisis técnico, ¿debería superarlo? Por análisis técnico sí, y porque todavía, ya os digo, queda tiempo para el halving. Si estuviéramos ahora en donde estamos ahora y estuviésemos en marzo del 2024, es decir, justo cuando ocurre el halving, os diría, chicos, pues a lo mejor no superamos esta zona, pero teniendo en cuenta que estamos todavía en octubre, que quedan pues prácticamente 6 meses para ese propio halving, yo creo que podríamos ver todavía alguna subida más en la dominancia, y yo creo que la zona favorita va a ser los 57. Vamos a ver si conseguimos mantener esta zona. En el medio plazo nos interesa que no supere, pero realmente en el largo plazo, cuanto más suba la dominancia, luego a nosotros nos va a pagar mucho más. Así que a esperar en ese sentido. Y poco más que comentar, chicos. Ya os digo, el mercado está bastante parado. Es un cierre semanal del Bitcoin bastante descafeinado, no hay nada importante. Podéis ver que la vela, pues bueno, mientras cerremos, y lo que es importante es cerrar por encima de la media móvil roja, que está ahora mismo en 27.3. Ahora mismo la vela semanal está en 27.9. Mientras cerremos por encima de 27.3, creo que es buena señal y tampoco nada de lo que preocuparse. Vamos a ver cómo empezamos la siguiente semana. Ha sido una semana bastante paradita, ¿no? Salvo el movimiento que vimos con ese velón el otro día hasta los 28.5. No hemos visto gran cosa, y en el gráfico diario, como podéis ver, estamos justo topándonos con la media móvil de 200, que aquí también nos topamos con ella. Veis como aquí también hicimos de soporte justo en ella, y hemos hecho resistencia. Lo lógico es que nos la superásemos y que nos viniésemos a zonas de abajo, pero si lo conseguimos hacer en la semana que viene, pues podríamos ver subidas de nuevo hasta la zona de los 30. Vamos a ver qué ocurre, chicos. Os dejo con este análisis de 5 monedas. Mañana analizaré las siguientes 5, que serán AGIX, AGLD, ALCX y algo. Y también tenemos, ya sabéis, el directo a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana. Saludos.